Matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Yo soy la víctima 34. Bésenme el culo. Nunca sabrán dónde están los otros. Fueron las últimas palabras de John Wayne Gacy cuando recibió la inyección letal el 10 de mayo de 1994. El payaso Pennywise es aquel personaje del cine de terror que vemos en la pantalla grande y que fue creado por el escritor Stephen King para su novela It. Solo que su historia podría estar basada en un asesino serial que mataba a sangre fría a sus víctimas. El nombre del asesino es John Wayne Gacy, apodado Pogo el Payaso. Eder Pacheco presenta en Sinapsis Psicológica John Wayne Gacy, el payaso asesino. Este es uno de los casos más famosos que se estudia en las asignaturas de psicología forense en las universidades. El tema de los asesinos en serie es tan atrayente como complicado. Enfrentarse a este objeto de estudio tiene un fuerte impacto para el investigador. Como en casi todos los problemas del ser humano, las teorías y trabajos presentados en el ámbito científico se han movido en 3 niveles fundamentales: biológico, psicológico y sociológico. Desde la biología, el fenómeno se ha tratado con la intención de encontrar un fallo en el cerebro de estos individuos. Solo con un error en el funcionamiento de sus cerebros que los haga anormales, podríamos concebir su maldad. La psicología, por su parte, ha seguido con la vía patológica, intentando en este caso identificar algún trastorno psicológico que diera explicación. Desde esa perspectiva, el asesino serial sería resuelto con un trastorno psicopatológico en el aprendizaje, la educación, distorsiones cognitivas, conductas disruptivas o el desarrollo de personalidades anómalas explicarían cómo una persona puede llegar a convertirse en un asesino en serie. Por último, el enfoque sociológico ha tratado de contextualizar el fenómeno desde 2 vertientes: la legal y la resocializadora. La primera se ocupa de la imputabilidad legal del asesino en serie, intentando responder a la pregunta de si está enfermo o simplemente es la personificación del mal. Si está loco es un enfermo, y como tal debe tratarse con una intención curativa o paliativa en su defecto. Si no es así, la sociedad debe defenderse de ellos apartándolos. En relación con esto, la segunda vertiente plantea la posibilidad de reeducación, la resocialización del asesino en serie. ¿Podemos hacer que deje de querer matar? ¿Puede la sociedad crear un sistema de reinserción para este tipo de sujetos? Para los investigadores es innegable que muchos de los problemas de los asesinos en serie parten desde su niñez. John Wayne Gacy Jr. fue uno de los asesinos en serie más famosos de Estados Unidos y cometió sus crímenes durante la década de los 70. En 1978 fue arrestado y en 1994 ejecutado por la muerte de 33 jóvenes que fueron enterrados en su casa o lanzados al río Des Plaines de Illinois. John Wayne Gacy nació en 1942 en Chicago. Recibió su nombre en honor al actor John Wayne, a quien su madre admiraba. Gacy se desenvolvía adecuadamente durante su infancia. Tenía un buen rendimiento académico y era apreciado por sus compañeros de clase, destacándose por su responsabilidad y su cooperación, especialmente en su hogar. Según constata los archivos del caso,
La madre de John Gacy atravesó un parto difícil, como consecuencia del cual el niño desarrolló complicaciones respiratorias. Al ser consultada sobre dicho episodio, su madre explicó que con el objetivo de tratarlo, le aplicó enemas y supositorios a diario durante los 3 primeros meses de vida, añadiendo que se los recetó ella misma, es decir, sin orden médica. Es posible afirmar que un tratamiento de semejantes características resulta sumamente invasivo para una criatura tan pequeña. En lo relativo a su salud física, fue diagnosticado con epilepsia a sus 15 años, sufriendo reiterados episodios de pérdida del conocimiento. Gacy fue el segundo y único varón de 3 hijos que tuvo el matrimonio. A pesar de manifestar un claro aprecio por sus hermanas y su madre, no le fue posible mantener una relación estrecha con ellas hasta que su padre falleció y se casó con la hija de un importante empresario gastronómico, convirtiéndose en gerente de uno de sus restaurantes. Los registros indican que en ese momento comenzó su práctica homosexual. John Wayne fue muy respetado en la comunidad, ya que no solo obtuvo el título de Hombre del Año en 3 ciudades diferentes, sino que también escoltó a la esposa del presidente Carter en una de sus visitas a la ciudad donde él residía. Además, en su tiempo libre asistía a la unidad oncológica infantil de un hospital, disfrazado como el payaso Pogo. Al ser consultados respecto de la impresión que Gacy ocasionaba en sus vecinos, lo describieron como un hombre cooperador, solícito y amigable. En el año de 1968, fue condenado a 10 años de prisión por esposar y sodomizar a un menor que era uno de sus jóvenes empleados. No obstante, debido a su conducta ejemplar, solo permaneció en la cárcel 2 años, divorciándose formalmente al salir de la misma. Tras salir de prisión, Gacy volvió a Illinois a vivir con su madre. Y en 1971, gracias a la ayuda económica de su progenitora, se compró una casa en el West Somerdale Avenue, en una zona de Chicago. A los 30 años, Gacy se casa nuevamente, manifestándole eventualmente a su esposa cuáles eran sus preferencias sexuales, pues en varias ocasiones había hallado pornografía infantil y homosexual entre las pertenencias de su marido. Al parecer, cuando su esposa no estaba en casa, Gacy atraía a hombres jóvenes, los violaba, asesinaba y enterraba sus cadáveres en el sótano. A sus 32 años, John Wayne Gacy comenzó un negocio de pinturas, decoración y mantenimiento, para el cual decidió contratar a hombres jóvenes, convirtiendo aquellas contrataciones en oportunidades para acechar y posteriormente asesinar a sus empleados. En los registros del caso, se observa que Gacy solía recorrer las calles de su ciudad en busca de prostitutos homosexuales y niños que deseaban huir de sus hogares. Muchos jóvenes testificaron que fueron a su casa para tener entrevistas de trabajo, durante las cuales Gacy les mostraba fotos suyas junto a la esposa del presidente Carter y les ofrecía una demostración de su truco con las esposas. Una vez dentro de su casa, les ofrecía marihuana y alcohol y comenzaba mostrándoles pornografía heterosexual, para luego cambiar a pornografía homosexual. Si el invitado no presentaba objeción ante aquello, continuaba con su truco. Una vez que sus víctimas se hallaban esposadas, Gacy comenzaba su ritual elaborado de tortura. En 1978, se hallaron en la casa de Gacy 28 cadáveres de jóvenes y de niños, de entre 9 y 21 años. Asimismo, se encontraron 5 cadáveres adicionales en el río Des Plaines.
Al ser entrevistado dijo que sus víctimas no eran más que unos despreciables mariquitas, unos inútiles vagabundos, mientras que yo soy un próspero hombre de negocios que no dispone de muchas horas libres. Una relación sexual esporádica con estos jóvenes me quitaba menos tiempo que mantener una relación seria con alguna mujer. Y a su vez negando ser homosexual. En 1980, a sus 40 años, fue sentenciado a muerte por el asesinato de 33 personas durante un periodo de 6 años, entre 1972 y 1978. No obstante, se cree que cometió crímenes adicionales por los cuales no fue acusado. Si bien no existe información detallada respecto de la tenencia de sus hijos que tuvo junto a su primera esposa, así como tampoco sobre la relación que mantuvo con ellos, sí se sabe que durante los últimos momentos de su vida, ambos fueron a visitarlo y jamás refirieron haber tenido problemas de violencia física o sexual con él. Mientras Gacy estuvo privado de su libertad en Iowa, se enteró del fallecimiento de su padre, ante lo cual expresó: "Mi padre siempre pensó que yo era un bobo, un estúpido. Durante toda mi vida decepcioné a mi padre". Al referirse Gacy a su denominado otro yo, aludiendo a sus inclinaciones homicidas, mencionó en alguna oportunidad que éste poseía algunas características de su padre. No obstante, después del fallecimiento comenzó a descuidarse en cuanto a la organización de sus crímenes. Finalmente, John Wayne Gacy fue ejecutado con una inyección letal en mayo de 1994, luego de que todas sus apelaciones fueran rechazadas. Tras su muerte, el cerebro de Gacy fue extraído, pero el psiquiatra forense que lo examinó, y pese a las especulaciones de muchos profesionales, no encontró anormalidades que pudieran explicar la conducta violenta de Gacy. Este mismo forense afirmó que John Wayne no cumplía con el perfil psicológico característico de un asesino en serie. La doctora Morrison, que conoció al propio John y que estudió a distintos asesinos, en su papel como testigo psiquiatra en el caso, afirmó: Gacy tenía la estructura emocional de un niño. Aunque le había confesado sus crímenes, manifestó que al clavarle el cuchillo al cuerpo de uno de los jóvenes que asesinó y ver cómo la sangre le brotaba del cuerpo, hizo que sintiera excitación, y eso le empezó a gustar. Cuando recibió la inyección letal el 10 de mayo de 1994, sus últimas palabras revelaron su identidad y ante todo dijo: "Matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Nunca sabrán dónde están los otros. Bésenme el culo".